Hola, buenas tardes y bienvenidos. Perdón, hoy no es un miércoles, hoy es un miércoles +1, como acaban de decir, a este jueves tan excepcional de la semana de Sant Jordi. De hecho, en el programa de ayer, aunque no quiera vincular porque no tiene nada que ver, pero sí que es cierto que ayer empezaba esta semana de Sant Jordi aquí en Cataluña, que este año se ha alargado debido a las restricciones, y normalmente solo el día de Sant Jordi, el día del libro, el día de la lectura, el día de la literatura, que es mañana, pero desde ayer estamos disfrutando ya de los tenderetes, de las rosas y todo lo que conlleva en Sant Jordi. Hoy el hospital está representando y activando también esta semana y participando activamente, como suele hacer prácticamente todos los años, y aquí tenemos nuestro granito de arena. Doy la bienvenida porque también me consta que se nos están conectando desde Latinoamérica y el resto de España. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Tenemos dos invitados de excepción para hablar, ya lo habéis visto en el título, de diseño, literatura y medicina. Y la verdad es que yo siempre he añadido, sobre todo cuando envío los mensajes, de que si el diseño puede mejorar tu salud, y estamos convencidos de que sí, y lo vamos a ver. Y sin más, os paso a... una aclaración. Podéis escribir en el chat del YouTube, y si tenéis alguna pregunta, algún comentario que hacer, algo que queráis que hagamos a los ponentes, en la parte final, en el último tramo de la entrevista, lo haremos sin duda. Y nada, como decía, os paso a presentar al primer ponente, Jesús del Hoyo, que es... Jesús, bienvenido. Gracias. Y dinos qué eres. ¿Qué soy? Bueno, yo siempre digo, soy diseñador gráfico. Entonces, cuando dices que eres diseñador gráfico, normalmente la gente sonríe, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Entonces, y luego, sí, soy profesor de Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, ¡ay, qué bonito! Y en la Facultad de Biología, entonces ya es una cosa más seria. Ya lo ubico. Entonces ya es más seria. No, pero básicamente aquí estoy no por mi aspecto profesional. Y si dices que eres de la de medicina, ya ni te cuento. Bueno, eso ahora lo estamos trabajando. Tenemos que hacer algo en común, tenemos que hacer. Pero sobre todo el papel y el rol que juego aquí es el de decano emérito, vicedecano del Colegio Oficial de Diseño Gráfico de Cataluña. Es decir, una institución, un colegio oficial, como un colegio, como el Colegio de Médicos, como el Colegio de Ingenieros, de Abogados, del Audiovisual. Es decir, un colegio profesional que es una institución que reconoce el valor de esta disciplina para el conjunto de la sociedad. El diseño es importante para el conjunto de la sociedad. Y esa es la línea de actuación. Bienvenido a este programa que vamos a intentar explicar, sobre todo al mundo médico, que tiene menos conocimiento, la importancia del diseño en nuestro ámbito. Y la otra invitada pues es mucho más joven. Afortunadamente. Es Judith. Judith, ¿tú qué eres? Yo soy estudiante de Diseño y Creación Digitales en la UOC, ahora estoy en mi último curso y ya preparándome para empezar en el mundo laboral del diseño, y estudié diseño porque Eso te iba a preguntar, me gusta te adelantas a las preguntas, perfecto. ¿Por qué te gusta el diseño? Pues me gusta el diseño porque creo que tiene la capacidad, ¿no?, de ser una profesión que nos ayuda a mejorar el mundo y a mejorar desde los objetos a las experiencias de las personas. No, la verdad es que sin diseño creo que no seríamos nada. Exacto. Y es verdad, y bueno, no sé si estarás de acuerdo, pero ya Leonardo da Vinci diseñaba, y anteriormente diseñaba, y todos los avances son diseño en realidad. Pero realmente, ¿qué es el diseño gráfico? Porque el diseño en mecánica, el diseño se crea al final. Creo que todo es diseño gráfico, ¿o estoy equivocado? Bueno, hay una parte importante de lo que es el diseño gráfico. Tengo por ahí algunas definiciones, pero el diseño gráfico es la disciplina de la comunicación visual. Entonces, el ser humano es un ser esencialmente visual. Capacidad de abstracción y proyección visual respecto a las cosas y respuesta muy predominantemente visual. Entonces, lo que además diferencia al ser humano de las otras especies es esta capacidad de abstracción y de proyección de mensajes a futuro.
¿Y todo eso cómo se consigue? Con la construcción visual. Entonces, ¿de qué nos encargamos los diseñadores gráficos? De la construcción del entorno visual, de toda esa construcción. Entonces, claro, la comunicación visual, que es tan fundamental para el ser humano, debería estar en manos de estos profesionales, que son los que pueden hacerla más clara, más eficaz, más eficiente, más honesta, más comprometida. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. Sí, porque es verdad, y muchas veces lo ves, y he leído artículos de que, bueno, es que aquí vamos a diseñar algo y opinan, ya no es otro caso, opina el médico, la enfermera, la auxiliar, la señora de la limpieza, el señor el que traslada a los pacientes, sí. Todos opinamos y es verdad, Exacto. y si rojo y si verde y tal, y luego no tenemos ni idea de eso. ¿No? Esto es lo que tú pretendes que no pase, digo yo. Bueno, el mensaje, ¿no?, ya tiene que estar claro, y entonces después todos podemos opinar de todo, ¿no? Nosotros también opinamos de los médicos y no sabemos, ¿no? Sí, A veces... yo creo que es más, o estoy equivocado, es verdad que sí, que todo Que el es mundo más opina fácil. y todo el mundo es algo médico, porque no solo tienes que hablar con mi madre y me ha dicho mi prima, o es así, o me ha dicho la vecina, Claro. o me ha dicho la ¿Has sobrina. probado esto? ¿Has probado? Y yo se está tomando no sé qué. No, pues esto ya aquí no... Bueno, pues me ha dicho que le va muy bien, sí, pero para ti no. Es verdad que todos opinamos esto, pero quizá en el diseño es un poco más exagerado, porque probablemente si yo tomo una decisión X, bueno, te la puedes cuestionar, pero te la cuestionas menos que Bueno, el sí, diseño, tal vez. porque el diseño es como que todos nos sentimos diseñadores. Sí. Claro, O sí. no lo sé. Sí, tal vez sí, y ahora que en las redes sociales, ¿no?, de mira el cartel que ha hecho este, y ya todos, ¿no?, en un grupo se puede hablar, o que sí, que puedes también recibir también quejas. Yo he visto carteles que a la gente no le ha gustado nada, han opinado y han puesto unos comentarios que, ¿no?, como que es una opinión ya, o hasta denigración, que tampoco hace falta. Por otro lado, también puede ser de súper bien, o que les ha gustado y que te lo argumenten. Pero sí, se suele opinar. Pues sí, y en esto estoy, pero quería preguntarte, pero cuando opinas, o por ejemplo cuando se hace un concurso, Sí. que a mí me hace mucha gracia, no lo entiendo, pero digo, a veces no lo entiendo, un concurso para diseñar la imagen de... Bueno, yo creo que una cosa es las ideas y otra cosa es plasmarlo, Exacto. o no sé exactamente Sí. si estoy en lo cierto, Ese es el kit de la cuestión. Porque Antes ideas lo todos decía. tenemos que tener, Sí, sí. y es- Y ahí estamos, lo que decíamos, el ser humano es un ser visual, y nosotros además tenemos las capacidades de construir visualmente. O sea, tenemos un lápiz, tenemos un bolígrafo, tenemos el dedo, de la arena del tal, es decir, ¿podemos generar grafismos? Sí, todos. Es una característica. Si fuésemos perros tendríamos mejor olfato. Entonces, bueno, como somos seres humanos, pues de esta capacidad de generar grafismos... Algunos tienen muy buen olfato. Sí. Mejor que yo, ¿no? Depende para qué. Depende para qué. Sí. No, pero sí que todos somos capaces de generar imágenes. Todos podemos tomar fotografías, todos podemos escribir, podemos emular determinados, o nos parece que somos literatos o poetas, tal. El problema de todo eso no es que lo podamos hacer o que podamos opinar. Yo siempre digo es que los profesionales sabemos por qué. Entonces, aquí está la cuestión. Sí, pero si yo le pregunto al médico, bueno, esto, ¿por qué lo tomo? Y yo, que soy profesional de la medicina, o yo, que soy profesional del diseño, te diría por esto y por aquello. El problema es cuando el profesional tampoco lo sabe. Si no lo sabes, que no es profesional. Entonces, yo sí que debería ser capaz de saber el porqué de una decisión de color, el porqué de una decisión de elementos tipográficos, el porqué de una decisión de composición, con los elementos de subjetividad lógica de la comunicación visual, pero que eso es un porcentaje muy pequeño de todo lo otro. Entonces, digamos que lo subjetivo en un proyecto, pues a lo mejor estamos hablando de un 15%, pero el resto, el otro 85% no es subjetivo. Son elementos técnicos, son elementos comunicativos, son elementos históricos, son compromisos éticos, en fin, son rentabilidad económica, optimización de los recursos de producción. Todo eso son los argumentos, los porqués. Un profesional es capaz de decir por aquí sí, por aquí no. Y ahí es donde nosotros como profesionales tampoco podemos negarnos. Cuando a veces hay una comisión y tú presentas algo y todo el mundo opina, aquí no, pues yo lo pondría más a la derecha, más a la izquierda, yo hierático, y eso alguna vez me pasaba con mis clientes, ¿no?, que te enseñaban una cosa y todo el mundo opinaba, esto no gusta, me miraban y dicen, no, parece que no te afecta. Y yo, pues claro que no me afecta. Bueno, pues, para opiniones, gustos, colores, comidas, pues...
pero habla de nutrición. Entonces, no estamos hablando de gustos, estamos hablando de nutrición. Entonces, en el caso del diseño estamos hablando de comunicación, de eficacia, estamos hablando de otros parámetros. Si vamos al gusto, que cada uno escoja lo que quiera, pero entonces yo ya no diseño, ya no proyecto. Sí, porque es verdad que hay mensajes que no llegan y luego lo veremos un poquito en la medicina, pero no llegan por un mal diseño o por un diseño poco profesional. Poco profesional, poco enfocado, poco clarificado, a lo mejor mezclado, con excesivos ruidos, ¿no? Que puede gustar, ¿no? A veces cuando una de las cuestiones, eso te lo digo a ti, tú que eres joven profesional, cuando tengas clientes, lo primero que le tienes que decir, ¿cómo se va a evaluar el trabajo? Porque claro, si la evaluación del trabajo es que le gusta al cliente, pues a lo mejor lo que tenemos que ver no es lo que necesita, sino, no sé, cómo decora su casa. Porque si es lo que le guste, vamos a buscar algo que le guste, claro, no, pero si quiere algo que le sirva, entonces vamos, ¿no? Es distinto. Es distinto, ¿no? Es como, no sé, yo al médico, que no me dolerá, o no sé, dame una pastilla, pero que tenga buen sabor. Entonces, hombre, no te vamos a dar algo que pero pues, el sabor sí, no es... Yo lo que quiero es quitarte el dolor. Exactamente, es decir, no es relevante, ¿no? El sabor no es relevante. Mejor si tiene buen sabor, ¿no? Pero no es relevante, no es lo esencial, ¿no? Y en eso, cuando trabajas con personas, tienes que evidenciarles que lo primero que hay que tener es claro el parámetro de valoración. Como cuando estás en clase, los alumnos tienen que saber a qué vas a evaluarles, porque si lo que les vas a evaluar es que sean simpáticos, vale, pues ya está, ya tengo el criterio, pues oye, ser simpático, vale, pues ya está. Lo que no puede ser es que no definamos los criterios y luego aparezcan, ¿no? Pues así, ahora vamos a evaluar esto, ahora que nos guste a toda la comisión. Hombre, no, ahora que le guste a la primera persona que pase por el pasillo, que le guste esa propuesta de cartel, y eso me desmonta toda una campaña, porque a esa persona no le ha gustado. Es una situación habitual. Bastante habitual. Y ahora que has hablado de cartel, y antes de preguntarle, ¿este cartel quién es? Es el cartel del colegio, que hemos aprovechado para la sesión, que lleva los logos del colegio y del hospital clínico, que a mí me ha encantado, porque Santa Santana, Sant Jordi, Santa Jordina, porque es así, el 2021, que no sé, yo he hecho mi interpretación personal. Cuéntanoslo tú y a ver si es la misma o no. Bueno, y luego se lo preguntamos a ella. Sí. En el colegio siempre hacemos las cosas, evidentemente es el colegio de diseño gráfico, pues hay diseñadores, pero el colegio no diseña. Bueno, diseñamos nuestras cosas, ¿no? Los objetos que utilizamos. Lo que siempre intentamos es que se dialogue con ellos, o sea, esto viene a partir de determinadas personas. Yo no podría firmar este trabajo, no es obra mía. Ni lo podría firmar Leo, ni lo podría firmar Natalia, ni lo podría firmar Rosa, ni lo podría firmar Miquel, ni nadie de las personas que hemos intervenido. ¿Por qué? Porque hemos hablado de él, porque lo hemos visto, porque hemos opinado, porque hemos construido a partir de un discurso, que en este caso el discurso esencial que se planteó es de integración, o sea, vamos a no ser tan sesgado, a no ser tan machistas, porque Sant Jordi es una leyenda machista de una pobre princesa inútil que no puede hacer nada y que necesita ser salvada, de un animal al que machacar, yo animalista, pues allí a machacar al pobre dragón, ¿no? Un caballo que no tiene ningún papel más que aguantar un caballero que lleva mucho peso, y un Sant Jordi triunfante que lo consigue todo. Bueno, pues esto, vamos a hablar de otra cosa, vamos a darle una vuelta a eso. Entonces, a partir de generar un concepto, de darle la vuelta y introducir esa visión femenina en el diseño, que es una de las realidades, sobre todo porque hoy en día, y tú eres una representación, el diseño pues cada vez es afortunadamente más femenino, porque hay más mujeres que están y que permanecen y que continúan. Entonces esto es Sant Jordi, Santa Jordina. Y el 2021 además aquí juega con esta idea que nos mezclamos, ¿no? Entre cursos y años, y poco más, y bueno, ser mínimos también, dejar una interpretación muy abierta, no condicionar la lectura, sino dejar una interpretación muy abierta para que la reflexión sea entre lo masculino y lo femenino, y no para unos una cosa, para otros otra. ¿A ti qué te dice el cartel? ¿Lo mismo? No me gusta. Esto sin saberlo. No me gusta. Sin saberlo. Interpreto lo mismo y... Bueno, no sé, como que me evoca, ¿no?, a decir, por fin, ¿no?, hemos pasado de el Sant Jordi, ¿no? Yo, por ejemplo, mi padre se llama Jordi y mi hermana Georgina, ¿no? Y es como que todo el mundo ese día seguro que felicita a mi padre, pero el de mi hermana no lo sabe la gente, ¿no? Y bueno, vi el cartel, ¿no?, y me pareció, bueno, eso que... Cada vez más también veo como la parte femenina también se visualiza y también ya está como más al abasto y más
próxima a la gente, que también nos toca a las chicas. Yo esto me hizo gracia, pero fíjate, claro, cada uno tiene... Yo me quedé con lo del 2021 y bueno, no es un trébol, pero... Bueno, hay poco de COVID aquí. Exactamente. Porque pensé, es el 20 que no se pudo celebrar, el 20 que desapareció del mundo y que nos ha llevado con esta representación al 21, que por fin celebramos el 20 y el 21, aunque sea con limitaciones. Yo me quedé con eso. Puede ser más de formación quizá y más pensando en todo lo que nos hemos perdido por culpa de la COVID. Tú ahora lo dices y el que mira ve unas cosas y claro, un médico, una persona, un joyero, un diseñador, un artista, un fontanero, pues verá determinadas cosas. Un botánico pues seguramente pues dirá, esto no es erróneo, este tallo es demasiado estrecho, yo que sé, mil cosas. La lectura de lo que se ve está en función también de lo que tú puedes decodificar, puedes entender con más facilidad. Y eso también es una riqueza y es una de las cosas que los diseñadores tenemos que plantear, porque comunicamos para la gente. No es mi diseño, es el diseño que cualquier persona va a poder leer y yo tengo que intentar que lean aquello que es común. Si no hago eso, pues yo estoy imponiendo. Esa es una de las diferencias claras que hay entre arte y diseño. El arte es lógicamente la expresión del artista. Y tiene que ser así, eso es su sentido de ser. El diseño es la comunicación que pretendes conseguir. Y la comunicación implica que el otro lo pueda entender. En el arte, pues oye, yo lo veo así, si te gusta bien, y si no, yo lo veo así. Y tiene que ser que yo lo vea. Es en primera persona. El diseño siempre es tercera persona, es él, son ellos. Porque tú trabajas para él, para ellos, para ellas. Y hoy vamos a hablar de libros y sobre todo de medicina, que seguiremos con ello. ¿Qué piensas hacer tú cuando diseñes? ¿Qué pienso hacer yo? Porque no sé cómo hablando, mientras tomamos el café, no sé qué decías de filosofía o me parecía entender. Mira, la verdad que, cuando empecé a estudiar mi primera vez, tuve un profesor que me encantó, ¿no? La parte de ética y filosofía fue como salía de la clase y cada vez que salía era una persona distinta porque me habían planteado cosas que antes a lo mejor no me lo había planteado y bueno, eso, que poco a poco vas adquiriendo conocimientos, ¿no? Y llegas a una conclusión de decir, es que a ver, todo tiene que partir de una filosofía y una ética, ¿no? Que después respete tus valores, que respete los valores, bueno, en el momento que diseñamos, por ejemplo, para una marca, pues para la marca, ¿no? Los valores que ellos quieran extraer al mundo, nosotros somos quienes tenemos que comunicar sus valores. Entonces, la filosofía y la ética, cada uno, ¿no? Coge sus puntos y yo los míos sería la sostenibilidad en primer punto súper importante, desde elegir qué papel voy a elegir. Pues voy a elegir uno que tenga certificados, que eso me dice, ¿no? Que pues los han talado como toca, como todo el proceso, o por ejemplo tintas, ¿no? Tener en cuenta qué mecanismos se han utilizado, qué pigmentos o no, pero como que todo el proceso, sí, tener todo el ciclo de vida, ¿no? O si ese cartel va a durar solo para un día, va a durar más, qué materiales voy a utilizar para que duren, para que no, creo que eso... Sea lo más reciclable posible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O durable, a veces es que que quiero que me dure. Entonces, bueno, eso, a partir de qué proyecto es el que tenemos que hacer, yo la verdad que en el tema que sea siempre he intentado, sí, pues la parte sostenible, a ver, qué materiales, cómo lo voy a hacer, aunque sea fabricación digital, que es hacer moldes en 3D, así en un principio o en esta parte de la asignatura que estoy haciendo, ¿no? De decir, wow, es que con fabricación digital a lo mejor tenemos un taller, un Fab Lab aquí al lado y ya podemos producir en cada barrio.
O sea, ¿no? Ya está cerca, ya no nos hacen falta camiones que vengan de... No, como... Bueno, exacto, sí, los nuevos conceptos y nuevas... Encontrar también, sobre todo, nuevos materiales. También creo que la parte de investigación en biomateriales o materiales orgánicos o así, que es como... Tiene que ser el futuro, porque ya utilizar, no sé, plásticos para cosas de verdad, no podemos continuar haciendo esto como diseñadores, ¿no? Y todo eso viene porque esa ética y esa filosofía la tienes que aplicar en cada momento, no se vale, no, aquí esto da igual, o no. O sea, me gustaría que mis clientes del futuro, ¿no?, ya me dejaran poder decir, no, vamos a utilizar esto, porque... Bueno, lo que tendrás es que convencerlos. Bueno, también, esto es lo que hay que también. hacer. Bueno, el otro día escuché un podcast de una señora que decía, no, yo solo diseño para marcas de ropa sostenibles. Y fue como, wow, ¿no? Me pareció como ya se elige ella qué clientes quiere tener, y eso para mí fue como, wow, se puede conseguir, y me encantó. Todo es proponérselo. Me encantó, me encantó. Todo es proponérselo. Por supuesto, por supuesto. Y como ya pasamos a los libros, muy poquito, y en sí nos metemos en la medicina, ¿cuál es el papel, bueno, del diseño en los libros? Bueno, porque decíamos, en la literatura, sí, bueno, sí, sí. Porque claro, yo cojo y ahora me aplico a mí mismo, y yo depende de qué novelas veo la portada y me engancha. Sí. Y hay otras que son muy buenas y veo la portada y digo, me va a costar esto de leer, pero solo viendo la portada, solo viendo el encuadernado. No sé si hay el diseño gráfico. Sí, total. Decía Gil, era un gran diseñador de cubiertas, de Alianza sobre todo, que decía que la buena cubierta de un libro es aquella que cuando la ves te llama la atención para que leas el libro, y cuando has acabado de leer el libro la entiendes. Entonces la cubierta no solo tiene una lectura, sino que te atrapa y luego te explica, ¿no? Entonces esa idea de que la cubierta realmente tiene que ser... Porque realmente los libros los hacen diseñadores gráficos. Sí. Tienen dos papeles, ¿no? El esencial sería el más tradicional, que es la distribución del texto en el soporte. El libro tiene un formato y hay que introducir una serie de letras, palabras, líneas, ¿no?, para construir la mancha de lectura. ¿Qué es lo que debe hacer un diseñador? Pues escoger la relación que hay entre la zona impresa y la zona no impresa, los tamaños de las letras, la organización jerárquica del texto, para facilitar la lectura, para la comodidad de la lectura. Esencialmente es eso, para que nuestros ojos puedan leer cómodamente y entender con facilidad eso, y que no nos lloren los ojos, o que al final, al margen de las pequeñas o muchas discapacidades que tengamos, pero facilitar. Yo explico siempre cuando me preguntan que el diseño qué es, yo digo, mira, no sé lo que es tal vez, pero sé lo que hace, y hace ayudar. Entonces, en un libro, ¿qué hace el diseño? Ayudar a que se lea bien. Ayudar a que no moleste, a que no te escuezan los ojos, ¿no? En la cubierta, ayudarte a explicarte de lo que vaya, a lo mejor a llamarte la atención. Entonces, todas esas decisiones que pueden parecer muy relevantes te pueden facilitar, pues, que un buen color, claro, si tengo un blanco fantástico, un papel blanco fantástico satinado, pero es que la luz va a rebotar. Y me va a molestar, y no, necesito, pues, que a lo mejor no sea ese blanco tan satinado y que sea un papel más pergaminado, o que sea un tono que no rebote la luz, porque es para leer. Es lo que está pasando cuando leemos en pantalla, pues es una lectura que nuestros ojos la sufren, y la sufren mucho, porque estamos directamente viendo una luz que nos afecta a la retina, pues eso, a nuestros ojos no están hechos para... Igual en la cubierta lo que sí que nos interesa es que brille mucho. Que nos claro, entonces la cubierta sí llama la atención, pero el texto no. Entonces, ¿por qué las cubiertas están hechas? A veces tienen sobrecubiertas, solapas y tal. Pues precisamente por eso, porque estoy utilizando otros materiales que me permiten utilizar barnices, y que, pues, dentro de una estantería, pues la propia incidencia del sol, que estoy aquí, ¿no? Todo esto son pequeñas habilidades que tú pones al servicio de hacer evidente aquel producto. Y al final siempre es con esa orientación de que lo que podamos leer con facilidad, con comodidad. Sea más amable. Absolutamente más amable, sí. Ese es el tamaño, no el tamaño, esa es la orientación que debe tener un buen diseño, que a la persona que lo utilice le pase desapercibido, y que cuando tú acabes de leer el libro te preguntasen ¿cómo era la letra?
No lo sé. ¿La has leído bien? Sí, ya está. Pues has conseguido lo que sea. ¡Oh, una letra muy historiada y tal! ¿Y qué ponía? No lo sé. Entonces, claro, si resulta que el protagonismo está en los elementos y no en lo que te está contando, pues a lo mejor no estamos haciéndolo bien. Y si entramos en el campo de la medicina, bueno, yo sé que tú habías tenido alguna pequeña vinculación. Sí, sí. Mientras la cuentas me voy a buscar. Ah, sí. Cuéntala. Sí, sí, yo comencé a trabajar, uno de los trabajos que me llevó a una de las líneas de especialidad que de alguna manera he tenido es el diseño de instrucción, diseño instruccional. Y el diseño instruccional, básicamente, ¿por qué? Porque yo me dedicaba en aquel momento a hacer ilustraciones para procedimientos quirúrgicos. O sea, había un hospital, un médico que me había contratado y me pasaba unas diapositivas de unos procedimientos quirúrgicos en las que yo la primera vez que lo vi casi vomito, o sea, unas vísceras allí, todo sangrando y tal. Entonces me explicaba que eso era no sé qué tipo de procedimiento y que lo que quería es que yo limpiase ese procedimiento quirúrgico para explicar exactamente dónde había que poner determinada herramienta, cómo había que mover determinado músculo, en fin, lo que es un procedimiento quirúrgico. Y luego eso lo hacía como, entre comillas, como ilustrador. Luego a eso le llamamos diseño instruccional y de ahí viene la infografía. Entonces eso es muy importante, es decir, cómo explicar las cosas. Evidentemente, para un médico, pues ver las diapositivas de un procedimiento quirúrgico o un vídeo, pues es suficiente, ya lo saben, lo conocen, pero cuando lo tengo que contar a otras personas, eso no tiene sentido, va a ser daño. Si yo voy a pasar una operación y me presentan allí una serie de diapositivas de las vísceras abiertas y no me opero, ¿no? Claro, me presentan unas diapositivas que son con unos dibujos donde todo es aséptico, todo es claro, todo es limpio, no se ve nada sangrado, no se ven manchas, ¿no? Entonces yo, ya entiendo la operación. Y entonces, como cirujano, pues tú dices, mira, haremos esto de más allá, digo, vale, yo estoy tranquilo. Como cirujano me enseñas esas diapositivas y veo ahí los vasos capilares sangrando y unas y yo voy asustado. Evidentemente que sé que me van a abrir y es lógico, pero entender eso sin tener toda esa connotación de la realidad, simplemente quedarme en lo esencial, que es lo de la comunicación, eso es muy útil para el diseño. Y en ese sentido la medicina puede utilizarlo, porque le evidencia al paciente muchas cosas y le tranquiliza también en muchas cosas. Sí, es importante hacer un mensaje, claro, y bueno, que me informe amablemente. Exactamente. ¿Qué me vas a hacer? Claro. Calla, yo lo operaré y le curaré, déjeme en paz. No. Explíquemelo, mire, haremos esto, tal, de esa manera, mire, esto de que estamos ahí. Vale, yo estoy tranquilo. Eso lo puede hacer el diseño. Y en cuanto, por ejemplo, a libros, ¿esto es diseño? Estamos hablando aquí, ¿ya? Son libros clásicos del cuerpo humano, bioquímica. ¿Esto para vosotros es diseño o esto...? Sí, es diseño. Entonces, ¿es interesante como diseño? Ahí, vale. Seguramente no. Vale. Sí, seguramente no. Por poner algo, el que pone cuerpo humano y tal. Claro, yo te diría que es muy confuso. Entonces, si... También hay que entender que si lo estoy orientando pues a estudiantes de medicina o a médicos o a personal en el ámbito sanitario, sí, seguramente sería, vamos a hacer un protagonismo. Aquí los protagonismos son una especie de burbujas extrañas que hay a su alrededor. Y dices, ¿y esto qué es? Entonces parece que es más una cuestión compositiva que no a lo mejor centrarlo en este personaje que imita a Leonardo, al hombre el encuadrado, el círculo y el cuadrado, pero eso se convierte en un elemento aleatorio. Entonces el cuerpo humano no es un protagonista, se convierte en un invitado. Entonces dices, yo llamo cuerpo humano, la ilustración no muestra el cuerpo humano, estoy poniendo filtros y esos filtros me alejan de la comprensión. ¿Estás de acuerdo? Sí, en realidad sí. O sea, dime que sí, que si no mi salud... Sí, ¿no? Ahora es el momento. No, pero sí, hay como elementos que no creo que ayuden al libro, ¿no?, a decir más allá de si lo primero que lees ya es cuerpo humano, ¿no? Ya sabemos que está compuesto por muchos puntos, ¿no? Y sí, bueno, no sé, yo por ejemplo lo de la rueda esta así como parece como una tuerca, no lo acabo de... Yo no sé. Es mecánico. Sí, no, el cuerpo humano, mecánico, bueno, no sé. No es tan mecánico. Es más orgánico. Que haría falta diseñadores que hicieran bien,
O como el otro de bioquímica, bueno, pues claro, bioquímica y me claro, ponen y aquí una cadena de ADN. una cadena de ADN. Entonces, claro, Sí, sí. a veces igual está hecho con esta intención de decir, bueno, ¿a qué me suena esto? Claro. Entonces, pues en lugar de hacer por ejemplo, decías antes de estas cubiertas de libro, él decía, hombre, yo tengo un problema siempre cuando diseño, es que yo me leo los libros. Claro, dice un problema. Claro, si yo tengo un cliente que es de bioquímica, yo digo, bueno, cuéntame, ¿qué es eso de la bioquímica? No, busco Google a ver qué me dice, y a partir de ahí, la primera ilustración que me sale, la cojo, la pongo. Es decir, ¿qué hago? No me introduzco en la perspectiva que tiene mi cliente, mi interlocutor. Claro, si yo no cojo su perspectiva, ¿cómo voy a plantear su comunicación? Entonces, a veces lo que pasa en el diseño es eso, es que yo no tomo esa perspectiva. Y ahí puede haber mucha soberbia personal. Entonces, cuando el diseño, pues un poco me siento artista. Exacto, pasamos del diseñador al artista. Sí, sí, que yo que estoy a tu servicio, no, yo lo veo así. Entonces, no, perdona, tú no lo puedes ver así, tú tienes que adaptarte a cómo lo ve la persona con la que trabajas. ¿Que quieres ser artista? Sé artista, pero cuando eres diseñador, esta perspectiva no la deberías tomar. No la deberías tomar porque no es la que le corresponde. Entonces, a veces lo que pasa es eso, que yo empiezo a colocar elementos que son, bueno, pues eso, frivolidades, y entonces las coloco, las pongo allí, y bueno, parece que sí, y luego lo lees. Queda bonito. Es simpático, pero lo ve una persona, un especialista, y dice, esto es erróneo. Cuando preparas una charla, y claro. depende de lo que pones en las slides, depende de, bueno, claro. Pues, si captan de una manera, se captan de otra, ¿no? Radicalmente, dices, no, es que esto es erróneo, yo tengo que adaptarme a eso. Hace muchísimos años, de los primeros carteles que hice, era de deporte, y lo aprendí de una manera, pues me pongo el cartel, lo enseño, fantástico, maravilloso, mi ego, impresionante. Y uno, que era el entrenador del club, me dice, perfecto, Jesús, fantástico, hazlo así, pero que el corredor sea de cross. Yo me quedé, yo había puesto ahí un corredor, yo no sabía si era cross y tal, y yo dije, sí, por supuesto, claro, será de cross. Luego, cuando ya nos fuimos, le pregunté a un amigo, oye, ¿qué puñetas es que decir con un corredor de cross? Y dice, hombre, es que has puesto un corredor de velocidad. Entonces, para mí, que no corro, claro, todo era lo mismo. A mí un personaje que hace así es corredor y punto. Pues claro, para un cross, aquel personaje era de velocidad. Entonces, claro, lo aprendí. Allí aprendí que no era lo que yo quisiera, sino lo que el otro entendía. Y por supuesto cambié el personaje, cambié la pose, y él me decía, es que un corredor de cross nunca está lanzado, nunca tiene el centro de gravedad por encima de los pies. Eso no puede ser, el corredor de cross es otra historia. Entonces, soberbia la mínima posible. Ya ligando también con la medicina, con la salud, porque bueno, yo he insistido mucho en que el diseño puede ayudar a la salud. He traído aquí, luego nos enseñas tú también cosas, sí. Pero carteles son antiquísimos, pero esto me llama la atención porque son de sellos y dejar de tabaco, de fumar, que me parece, bueno, uno es de Siria y el otro creo que es de Japón, y bueno, pues es verdad que un buen diseño como mínimo te puede llamar, y quizá hay algo que me gustó más. ¿Qué podrías decir a estos? Pero esto ayuda, pero sobre todo este me llamó la atención porque es una cajetilla de tabaco de Australia. Dice que querían, al margen del diseño, que algo que fuera repugnante, y hicieron una encuesta y encontraron que pasando todos los colores, que me lo he notado porque yo no tengo ni idea de esto, el Pantone 448C, ¿vale? Ya al principio el Pantone, pero resulta que se utiliza muchísimo lo del Pantone, yo no he oído en mi vida hablar del Pantone, pero que el Pantone 488C es el que les pareció a la gente el más feo del todo. Hicieron las cajetillas con el color Pantone 448C y bajó un 300% el consumo de tabaco. Esto es importante, ¿no? Lo que puede implicar un color. Ya no estoy hablando de un diseño, un color. No sé, tú... Cuéntalo. ¿Eso lo explican a vosotros? Bueno, hay la teoría... ¿Cómo lo dejas? No es alumna mía, no es alumna mía. Mira cómo lo dejas. Hay la psicología del color, ¿no? Que, bueno, primero que o según qué cultura, los colores quieren decir una cosa u otra. Entonces,
supongo, o sea, precisamente este Pantone en sí no conozco, ¿no? Pero bueno, veo que el diseño de esta cajetilla, bueno, aquí en España no tenemos lo del color verde, pero sí lo de las fotos, ¿no? Y claro, el mensaje está clarísimo, y con estas fotos, ¿qué le estás comunicando a la gente? No quieren, o sea, he visto gente que le pone pegatinas, ¿no?, para no verlo y seguir fumando, o le cortan el trocito. Entonces es un buen diseño porque el mensaje, si alguien se digna a taparlo, es porque el mensaje le ha llegado, ¿no? Entonces, bueno, es parte de su función, que es en algún momento no deberíamos fumar, pues está conseguido. O este otro, estos son antiguos, pero a mí me gustan y me siguen gustando. Esto transmite. Sí, es de una contundencia. ¿Verdad? Sí, espectacular. La idea está de que el diseño cura, pues hombre, no sé si curará, creo que no, ojalá. Bueno, pero no. Pero bueno, pero te puede evitar. Pero salva vidas, exacto, que es una cosa diferente. Es decir, curar no te puede curar, pero salvar vidas sí. ¿Por qué? Porque a partir de un mensaje que me permite la reflexión, que me permite aprenderlo, que me genera una inquietud, que me genera un rechazo, pues a lo mejor yo cambio mis comportamientos, cambio mis valores, cambio mis jerarquías. Si con las mismas cajetillas de tabaco, hay unas que en algunos lugares ya no dejan poner marcas, son cajetillas en negro. En el momento que yo no asocio valores de marca, de ser muy machote, de ser muy fuerte, de ser no sé qué, sino que solo es fumar, pues yo he dejado de fumar, porque yo lo que quería es parecer algo. Cuando ya no lo parezco porque no hay marca, simplemente es una caja negra, pues esos valores que sean ficticios, porque evidentemente por fumar no voy a estar montado a caballo por las praderas, pero bueno, pero yo me lo imagino, el imaginario es ese. Sí. En el momento en que lo corto, pues entonces pues el fumar ya no me sirve. Si yo soy capaz de entender un mensaje que me avisa de un peligro, que me avisa de que no debo tocar, exactamente, que en esta señalización de COVID que hemos visto, ¿no?, que cuando hablan de muchas de estas señales de COVID, yo las veo y hablan de 2 metros, ¿no?, pero los dos iconos están puestos a poco menos de 1 metro. Y digo, qué mal diseñados están. Si tú quieres hablar de distancia, haz evidente la distancia. Pero te marco, la cota es de 2 metros, pero la distancia real que tú percibes es de escasamente 1 metro. Pues me queda 1 metro. Puñeta, sepáralo. Haz evidente el discurso visual. Eso por todas las paredes que tenemos. O sea, podíamos haber dado mejores instrucciones para determinados comportamientos de asepsia, de relación humanitaria. Por supuesto que los podíamos haber dado. Y a veces la buena voluntad pasa por delante de la lógica proyectual. Entonces aquí, en un primer momento, oye, las urgencias es como todo, los bomberos pues hay que apagar fuego y los diseñadores apagar fuego, o haces gráficas, lo que corresponda, pero lo urgente no debe primar respecto a lo necesario o a lo importante. Y es aquí donde todas estas campañas fantásticas han generado conciencia que salva vidas, pero así de simple. ¿Sí? Curar, no, ojalá, pero salvar vidas. Millones, bueno, seguro. También hay otras como, por ejemplo, esta que es muy antigua y, bueno, de donar sangre. Claro. Una cosa tan evidente, la conciencia de solidaridad de donante de sangre en una campaña. Claro, imagínate la campaña llena de agujas y una persona tumbada y que le salen las... ¿Quién va a donar eso, no? Entonces, pues no, tú pones una situación de solidaridad, de apoyo, de compañerismo, incremento de donaciones. Es que la eficacia se mide fácilmente, haces una buena campaña, haces una buena comunicación y ¿qué consigues? ¿Duplicar el número de donantes? Pues eso son yo realidades, aquí, ¿no? Que no sé, ¿a ti te gusta este? Este cartel lo he sacado, pero yo creo que tiene 40 años, si no exagero. ¿Ah, sí? Creo que es del 80 y tantos. Claro, visto con perspectiva actual. Cuidado, ¿no? Pero, bueno, tienes un genialidad. Pero sí, sigue siendo cariño, ¿no? Exacto, a mí me genera aquello de... No, porque además tienes una cara como un poco infantil. Sí, es como que... Bueno, es cercano como para un público muy amplio, que en sí es lo que tiene que hacer, ¿no? Sí.
Y desde Eso una es bueno. perspectiva que es eso, que no ves, bueno, no te sale ya una aguja, ¿no? No te sale nada repelente, ¿no? Sí, Ah, no es exacto. truculento, es una situación, pues eso, de afabilidad. ¿Qué es la situación de donación? Pues una cosa afable, agradable, Porque hemos cogido compartida. aquí así, corriendo, No, está... pero he cogido unos mucho más claros, que ya tienen muchos años, que los teníamos colgados en la consulta. Y claro, estos son muy clásicos, y yo tengo que reconocer que no me gustan, pero no sé si te transmiten... Yo creo que el diseño es otra cosa. Lo podemos criticar, ya tiene muy antiguos y no tiramos de Bueno, cosas. ahora lo criticamos y dentro de un momento llega un WhatsApp de un colegiado que lo hizo hace 20 años. No, las formas de comunicación varían mucho con los años. Eso nos damos cuenta nosotros en nuestro vestuario. O sea, cuando abrimos el armario y descubrimos aquella camisa o aquellos pantalones, y yo me ponía esto. Y en lo visual pasa lo mismo, es decir, cosas que eran tremendamente vigentes hace 20 años, hoy en día las miras y algunas permanecen y la gran mayoría no, porque la comunicación también está en un momento y en unas circunstancias. ¿Qué le puede pasar a todos estos carteles? A veces muchos no los más antiguos, que los más antiguos se parecen más a los actuales, en que son de pocos mensajes y muy claros. Pero durante un cierto tiempo ha habido un cierto abarrocamiento de los mensajes. Entonces te encuentras, como estos que has enseñado, que hay una foto y otra foto y un texto y otro texto, y a cada bloque es un poco rococó, ¿no? En cada hueco pues voy colocando algún mensaje. O sea, que no haya ningún espacio que no cuente algo. Al final, ¿qué pasa? Pues que como no es un coro organizado, pues es un conjunto de voces y el resultado es un ruido. Y entonces tu ojo no sabe qué es lo que tiene que ver, qué es lo que tiene que priorizar. Y entonces, claro, si eso no lo puedes ver, resultado, rechazo el mensaje. Es como un libro que yo empiezo a leer y la primera palabra no la entiendo. Bueno, no conozco todo el diccionario, vale, paso a la segunda, tampoco a la tercera. Bueno, si es que esto es un tratado, es el diccionario puesto aquí, no entiendo ninguna palabra, pues oye, no sé, ya no lo quiero leer. Entonces, ¿qué tenemos que? Pues intentar buscar estos puentes que sirvan. Esto es lo normal a veces en los objetos gráficos que no funcionan suele ser por eso, porque están demasiado llenos de datos o son muy técnicos o son excesivos y el ojo no sabe qué tiene que mirar. Entonces tú tienes que saber qué es lo principal, qué es lo secundario, qué es lo de apoyo. Y si no tengo claras esas tres primeras jerarquías, todo lo demás te marea. Entonces no sé qué ver, pues dejo de mirarlo, porque tampoco tengo particular interés en saber lo que me cuenta. Si tengo que esforzarme, cuando lo que el buen diseño tiene que hacer no es que te esfuerces, es que te atraiga. Es decir, no es una escalera, es una rampa, para que vaya más fácil. ¿Sabes? Le pongo escalones y además altos. Yo me he cogido también de una revista japonesa que me hizo mucha gracia, he cogido alguno, y Esto es... y se lo voy a enseñar a ella a ver qué opina. Esto lo distribuyen en las farmacias y es como atractivo para hablar, y luego adentro tiene una serie de dibujos para transmitirte cuidado. Si tienen una palabra rarísima, casi impronunciable en japonés, que viene a decir que si tú eres consciente de la patología, que la gente que sufre de algo acaba viviendo más porque se cuida más. Y los que nunca nos pasa nada, digo no pasa nada porque yo sé de los que no nos pasa nada, es verdad, que nunca te acabas cuidando porque dices, bueno, total, como estoy bien, y son los que acabamos teniendo cosas gordas. Pero a ti, esto de abajo, ¿qué te parece? Hombre, un culo. ¿Te parece un culo? Sí, la verdad. Y a mí me parecía un melocotón. No, Bueno, no, pero has dicho que iba ¿A ti te parece un culo? Sí. Vale, ahora es un culo. Vale. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Voto culo. ¿Y qué estás pretendiendo decir? Claro. No lo sabes. No, Yo creo que 2014. probablemente ahí está la gracia, es Sí. como lo veo yo. Sí. Porque no sabes lo que es y dices, bueno, ¿esto qué es? Esto, yo digo, un melocotón, un culo. Eso es comunicación visual. Y entonces digo, bueno, pues voy a mirar a ver qué hay aquí dentro y pasas la página. Sí, ¿no? Eso es bueno y ese es un ejercicio que yo siempre le hago a mis alumnos, es comunicación visual. Coge una revista, pues eso, en japonés o en árabe, en un idioma que no conozcas. Mira los iconos, ¿qué son? Si eres capaz de identificarlo, están comunicando. Si tienes que leerlo para poder saber lo que son, no está comunicando visualmente, es la lectura, es decir, la lectura condiciona la comprensión. A partir del discurso visual, yo intuyo, enfoco la problemática, pues eso es comunicación, eso ya es eficacia. ¿Y qué hace el texto? Puntualizar, apostillar,
Bueno, pues este dentro Ya, hablaba de estreñimiento. o sea, vale, no, es que, claro, yo te he dicho el mensaje como que hay detrás, que por eso he visto el culo, o sea, obviamente veo el melocotón, ¿vale? Que ha habido un momento el culo, que pero digo... bueno, podrían ser hemorroides, podrían ser buenas, tú piensas en el culo, ¿qué habrá aquí detrás? Y bueno, y mira, ¿saben? Entonces dentro te está hablando de estreñimiento, de cómo Vale. evitar el estreñimiento, de cómo combatir el estreñimiento. El otro de arriba, bueno, pues es un salvaje estrujándole al cuello a alguien. Sí. Y bueno, pues ahí es más claro, pero bueno, dentro está hablando del dolor de cabeza, de lo que puede significar el dolor de cabeza, cuándo ir al médico, cuándo no. Yo lo veo muy visual, lo veo muy... Sí, ¿no? sí, Va, la verdad que vale. sí. ¿No? Y esto es una manera de ayudar, Sí. como dicen ellos indirectamente. Sí, yo pienso que clarifica. Y hablando de carteles, y antes de que enseñe 4 cosas más, porque no va a ir el tiempo en nada, yo creo que por lo menos uno que sí que hicisteis vosotros, cuando hicimos el Día del Riñón de hace un par de años, y que sé que lo tienes, porque te he visto que traías aquí, y no te voy a dejar sacar nada, porque no nos va a dar... Casualmente, Y entonces, ya que ella sé que no lo ha visto nunca, ¿no? ¿Tú lo habías visto? Bueno, este antes de empezar, porque estaba aquí. sí. ¿Tú qué interpretas, qué te transmite, qué te...? Porque no deja de ser muy original. Se ve un personaje con el cuerpo humano, ¿no? De la Edad Media Entonces, casi, ¿no? Desde bueno, el Renacimiento. Pero a la pared... láminas anatómicas. Láminas anatómicas. Y entonces, al hacer, los dos cuadrados de color verde, ¿no? Las líneas más finas te están indicando una de las partes, ¿no? En sí, si es día del riñón, se entiende que es el riñón, y las líneas ya súper más gruesas, entonces ya ves que lo que está enfocando es el riñón, y da igual si no sabes catalán, que se entiende, o sea, no que es un día, ¿no? Pero que hablas del riñón. Entonces después, bueno, tenemos ese día, ¿no? Todos los puntitos con las horas que te van diciendo el programa. Este es el típico cartel, que tú podrías hacerlo así, ¿no? Entonces dices el cartel, la imagen. Pero bueno, lo propio, ¿no? Vamos, un cartel, pero que además me dé un texto, pero además me dé no sé qué, además pongo un logotipo y además ponga... Entonces tienes que llenarlo de muchas cosas. ¿Qué es lo que podemos intentar hacer? Pues eso, un discurso complementario. Pues tú tienes una imagen que intenta decir lo que luego aquí estás diciendo, que es que hablas de lo general, del ser humano, de las problemáticas, es un tratado de anatomía, está dentro un poco de la iconografía habitual que más o menos conocemos, pues un poco decimonónica, pero focalizas en una realidad, es decir, no estás focalizando en el ojo, no estás focalizando en los pulmones, focalizas en algún sitio, y entonces estableces esos puentes. Entonces, ese discurso amable dentro de que es una cuestión realmente de una especialización, no es una jornada de divulgación para que vengan personas que pasan, vamos a saber cosas de riñón y tal, no, esto es para profesionales muy profesionales, pero esos profesionales muy profesionales no dejan de estar alrededor de esa situación de que es un ser humano. En un primer momento a veces decimos, bueno, pues solo me quedo en esto, y nosotros, no, perdón, es que esto forma parte de esto. Claro, los que no saben, claro. Pero que a veces te encuentras que ves estas cosas y ves la víscera, claro. ¿no? Y solo el elemento ahí dice, no, es que tú no eres solo ese elemento. Esa puede ser un problema, pero aquí estamos hablando de personas, de patologías de personas que tienen un lugar, pero que tenemos que entenderlas globalmente, ¿no? Y luego con una problemática, eso que decíamos que no se hagan ruido unas cosas a las otras. Intentemos que incluso este cartel, que es muy complejo, que cada pieza cuente lo suyo, pero que no moleste a las otras. Claro. Eso siempre es difícil. Quedó bastante mono. La verdad es que está muy logrado, tuvo mucho éxito. Pero hay otra de las cosas que a mí me ha llamado la atención. Bueno, hay una... No pasa nada. Suerte que hay suelo. Me había sacado, efectivamente. Se seguiría cayendo. Había algunos diseños que hablan, por ejemplo, de las cajas de farmacia, que tengo ahí una fotografía, pero es igual poner el dibujito del color y para qué sirven, que tenga enganche, que tú sepas con una caja lo que te está pasando, o sea, para qué te sirve, no tengas que ir con un nombre rarísimo y como hacen aquello, bueno, como hacemos casi todos, esto es para el dolor de cabeza.
esto es para la gastritis, Sí. esto es para, bueno, que directamente te lo ponga. Y bueno, pues no hay nadie que lo hace. Fundamental. Y es fundamental que ponga el tipo de pastilla, el colorcito, y que sepas que esta es azul alargada y que es para el dolor de cabeza, o que esta es de todos los básicos. Esta me sirve, es igual, en nuestro caso como inmunosupresor, pues que te lo ponga. Sí, porque, que haya una luego orientación ves a la gente, los pacientes que te ponen, no, esta es del rechazo, ¿por qué no directamente diseñarlos y que sean gráficos? Es algo que puede ser interesante. Y antes hablaba, necesario. Y esto me encantó porque lo encontré por ahí y es algo que les dan cuando llegan al servicio de urgencias. Y pues claro que te puede ayudar. Y pues no está y te dice, bueno, cuando llegas, depende de que llegas andando o llegas a la ambulancia, vas a pasar y te van a seleccionar y depende de la gravedad, pues si se viene muy grave, no te van a dar el cartón. Pero si tienes pase si al familiar que te acompaña, bueno, pues depende de la gravedad, irá por este circuito o irá por otro circuito, o irá al box A o irá al box B, o si has venido andando, pues puede que acabes yendo al box C o al box D, depende del... Y todo el folleto explicativo, bueno, pues esto bien diseñado. Esto bien diseñado es una burrada, porque las personas que estén en recepción de urgencias, ¿cuántas broncas no tienen con personas que van allí con una angustia tremenda, que no saben lo que va a pasar, lo que está pasando, y que al final echan toda esa angustia pues en gritos, en malos tratos, en no sé qué, y el otro, y en la seguridad, no sé qué, y el paciente por allí, no sé cuántos. Todo eso se puede ahorrar. Dice, mire, esto tal, no se preocupe, vamos a tranquilizar. Eso es mejor que una aspirina. Y que todo esté bien señalizado, claro. y que sea captable, porque a veces ponemos flechas y más flechas y... Siga no sé qué, vaya a la punta C, no sé cuánto, pero yo estoy allí, no, ya le llamaremos. Y entonces, bueno, pero el ya me llamaremos, entonces, oye, pues a lo mejor tiempo, ahora ya se empieza a ver, no tiempo previsto de espera, una hora. Que esto es lo que... claro. Esto es esto. Claro, pues... Esto es esto, y esto, bueno, ya son tiempos modernos. Claro. ¿Cuánto está de lleno la urgencia? Es más, le tienen una aplicación ya de móvil, con un diseño exquisito, me gusta por los colores amables. Son claros, determinan... En este hospital la espera es de 1 hora, en este otro es de 2 horas y en este otro es de 10 minutos. Y tú puedes dirigirte. Exactamente, entonces tú, en función de una cosa, es decir, hoy tenemos unas tecnologías fantásticas que bien llevadas nos ayudan a todos a entendernos mejor y a generar una cierta tranquilidad. Yo sé que estoy en buenas manos, sé que estoy en buenos tiempos y además, pues bueno, yo sé que por mi circunstancia, pues voy por la línea C, evidentemente. Yo estoy allí y veo que unos entran y si yo sé que los que entran son los que están peor, pues no me voy a molestar, pero si nadie me lo cuenta, yo lo que veo es que unos se cuelan. Y yo no, entonces digo, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Entonces, al final, esos elementos de información, lo que cueste imprimir ese objeto es irrelevante para la gran ayuda que va a representar a todos los pacientes, a todo el personal sanitario, y cuando sales de allí, cuando expliques tu experiencia en urgencias, ¿qué explicas? Estuve allí 6 horas y no sabía qué pasaba y... No, fui allí, me explicaron, supe el tiempo que tenía, pude yo que sé llamar y tal, si se podía, y le dije a mí, no, mira que no, que esto son 2 horas, tranquilo, no, todo el mundo llega aquí corriendo medio desnudo, que está en urgencias. Son circunstancias de facilitar la vida, facilitar el trabajo, de facilitar, al final es de dar información. O sea, si tú das información de una manera correcta, bien diseñada, pues es la quietud, la tranquilidad. El usuario tiene una buena experiencia, ¿no? Claro, eso que llaman la experiencia de usuario. Pues esa experiencia de usuario del servicio yo tengo fundamentada. El comunicar, que las he impreso en blanco y negro, pero que son de colorines, pero que a mí me ha encantado también. Y aquí necesitamos las gafas, nosotros. Tú no, tú yo sé que no. Pero que son unas tarjetas en las cuales cuando tú estás, que no puedes hablar, o porque estás intubado, o porque estás justito, bueno, pues señalas, si no, y señalas lo que te pasa, lo que quieres, o este otro, pues que te dice, no sé, yo tengo sed, yo tengo hambre, yo quiero que venga la enfermera, yo quiero que me den agua, yo creo que... Pero con un diseño que sea simpático, sí, y bueno, bien elementos hecho, interculturales. Ahora vosotros los estáis encontrando. Mira, a ver, hago aquí, que te marca el tiempo, no, es que tengo 20 minutos de dolor de cabeza, 30 minutos, pero con diseños amables, yo creo que, bueno, ya más
Ya lo pone aquí, que están hechos por diseñadores. Sí, 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 y que al final aquí dices problemas, ahora que tenemos salvar la vida. entornos Porque interculturales. Si estoy ahogando más o si Bueno, me está reventando la cabeza. Sí, cuéntamelos, y yo te estoy hablando, yo qué sé, en no sé qué dialecto de Ucrania. Claro. No. Porque el mundo hoy, antes no tenías ningún extranjero, ninguna persona que no hablase tu idioma, era extraño, hoy en día todos nos mezclamos con todos. Vale, entonces quizá en vez de necesitar, que está muy bien darles trabajo también, los traductores del árabe, del ucraniano, como el que dices, pero quizá con unas tarjetas bien hechas. En este momento de urgencia, Claro. que vas a tener al traductor allí presente, pues, claro. Y sin urgencia, ¿no? Porque no siempre lo puedes tener. Tienes Claro. un paciente ingresado y ¿qué haces ¿Qué le dices? ¿Qué haces con el Claro. paciente? No, espérate que venga, porque claro, yo no hablo en inglés ni Sí. y hablo swahili y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Bueno, esas circunstancias que a veces igual ha pasado aquí. Yo me he encontrado personas que, bueno, no sé, la cola de correos en las que ves una persona con una criaturita y es la criatura la que habla, porque la persona mayor, que viene de otro entorno cultural, no habla ni castellano ni catalán, y entonces ves que la persona le habla a la criatura le habla al de correos, y es el traductor. Pero, claro, dice, hombre, siempre voy a tener que ir con la niña o con el niño pequeñito, porque yo, claro, he llegado a este país con 70 años. Aunque tengas... pero claro, ¿dónde quiero llegar? Que esto muy bien, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien y tiene que ser... No, y cuando se trata de salud... Saber que conocer las posibles otras culturas, saber lo que significa. Llegar a entornos de comprensión, lo tiene que hacer un diseñador, tienes que entender los Qué códigos. propaganda que os estoy haciendo, ¿eh? Bien. Bueno, Digo yo. Bueno, a lo mejor es de alguna experiencia positiva. No, al final, siempre el mejor prescriptor del diseño es quien ha trabajado en diseño y le ha funcionado. Es que yo el diseño no me lo creo, eso a veces te lo... Y dice, bueno, claro, si es una cuestión de fe, no, es que, claro, pues, no, es una cuestión... Has experimentado, ha funcionado, lo has utilizado, te lo han dicho, sí, pues ya está. Y si entrevistas a todas las personas que han podido utilizar esto y que en su momento, ¿no? Por ejemplo, por la lengua o porque, no sé, no podían hablar en un momento dado, seguro que todos estarían muy a favor de que esto ya exista, ¿no? Claro. Porque han podido solucionar su problema y no a través de, no sé, te lo tengo que escribir en un traductor, sino te lo puedo decir así, por la ejemplo. inmensa angustia que representa que yo no te pueda contar qué me está pasando. Claro. Si tengo un dolor y tú me dices, bueno, nos queremos entender, sí, bueno, vamos a tener esto que nos puede decir lo que hay y nos podemos entender. Hay herramientas para que nos podamos entender. Y si están bien diseñadas, eficaces, que clarifican. Eso es Bueno, muy bueno. Ya estamos Ya prácticamente estamos. fuera de tiempo. Ay, por Estaba Dios. mirando, no por mirar el tiempo, pues si había alguna pregunta, que las hay. Ay, por pero Dios. bueno, no, hay una que además va muy dirigida a ti, aunque Mira. yo creo que es una pregunta trampa. Que dice, ¿qué libro te gustaría diseñar o cuál sería la portada que te gustaría diseñar en estos momentos? Que conteste ella. Ella no la sabe, Yo no tengo- ya me la abuelo. La portada es que si no sé qué, bueno, ahora mismo no sé decirte de qué haría un libro, no sé, bueno. Imagínate que todas las semanas ves un programa los miércoles y quisieras hacer un libro. Ya es una trampa ya ahora. No, sí, pero eso está bien, No, el reto siempre es el siguiente. El siguiente que puedas tener es el reto. ¿De qué? De algo que no conozca. Es decir, a mí personalmente lo que me gusta diseñar siempre es de algo que no conozca, que me represente un reto y que me obliga a salir de esa zona de mis tópicos, lo que llamaríamos la zona de confort. Pues claro, si estamos trabajando de las tonterías que yo hago habitualmente, pues bueno, es más de lo mismo. Pero si me enfrento a un, yo qué sé, pues imagínate, a un médico que hace actividades extrañas, o a un filósofo que hace no sé cuántos, o a un ingeniero que hace... Eso me interesa, ¿por qué? Porque yo de ingeniería no sé nada, porque yo de filosofía no sé nada, porque yo de medicina no sé nada, y en ese diálogo con el autor, con el editor, con no sé qué, voy a aprender algo. A mí estas son las cosas que me hacen gracia, e intentar no hacer aquello que ya he hecho. ¿Tú cómo lo ves?
Estamos acabando. Mira, es que el libro que me ha venido cuando Bueno, lo dijiste, no, es un libro, pero es que ya está escrito. Como mucho me tendría que esperar a la reedición y rediseñar la portada, que bueno, ¿no? Bonito, Pero no, bueno, y habla de los tipos de papeles, de certificados y de cómo hacer una ecoadició, l'ecoadició, es diu el llibre, se dice el libro, sí, perdón. Y entonces, bueno, fue como, o sea, me va a servir de manual, que espero poder utilizarlo cada vez que necesite un papel. Tengo este manual que para mí va a ser, bueno, una guía, ¿no?, que me ayude a ir mejorando, pues, y que sea más sostenible todo los proyectos en papel que tenga que hacer. Aquí me ha dejado claro el mensaje, ya es la sostenibilidad, Sí. Y lo has dejado clarísimo. Y yo creo que tú y yo has dejado clarísimo que es lo innovador, lo que nunca has hecho. Sí, bueno, es así. Claro. Pues yo creo que tanto de una manera como de la otra podéis ayudar mucho en la literatura y podéis ayudar mucho en la medicina. Y yo creo que tenemos que echar mano de vosotros y espero que el mensaje es el que haya quedado, que necesitamos a los diseñadores. Amigos, se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que no es un miércoles, es un jueves, pero hemos disfrutado lo nuestro y he aprendido un montón. Y lo que sí que me ha quedado claro es que necesitamos a los diseñadores gráficos para movernos en la medicina y en la vida. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que nos veamos otro jueves u otro viernes el próximo año por Sant Jordi. Muchísimas gracias.